Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Hola, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, con la parte de mercados. Mercados que esta semana han estado muy tranquilos, se han dado la vuelta respecto a la situación complicada que vivían en las últimas semanas y hemos tenido una semana muy alcista. Protagonistas eran los dos grandes bancos centrales, exponían sus ideas, sus proyectos para los próximos meses, sus acciones para los próximos meses, tanto la Reserva Federal en Estados Unidos como la presidenta del Banco Central aquí en la Unión Europea, cumplían los objetivos, afirmaban que su lucha contra la inflación iba a continuar pero sin perjudicar la economía, de forma que los mercados lo recibían estos mensajes muy positivamente, como luego veremos. En temas macroeconómicos hay que hablar de una mejora de datos en Alemania, el PMI manufacturero, el IFO de confianza empresarial allí subían de una forma importante. Por su parte, el PIB trimestral también en aquella zona mejora, 0,3 negativo, venía en el último trimestre, aquí había un 0,2 final que era en línea con lo previsto. En Estados Unidos, del dato de viviendas nuevas caía de una forma considerable, el dato anterior venía de 709.000 unidades, con un previsto de 750.000 y el dato final era unas 591.000 unidades. En Estados Unidos mejoraban las peticiones de subsidio por desempleo, anterior 218.000, se iba un dato real de 210.000, ligeramente inferior a lo previsto, y finalmente hay que hablar del PIB trimestral en Estados Unidos, menos 1,4 el anterior, previsto menos 1,3, resultado final de menos 1,5. Con todo esto los mercados lo vivían de una forma muy positiva, como vamos a ver ahora mismo en los cierres. Frankfurt acababa subiendo el 3,44%, París subía el 3,67% en la semana, Londres el 2,65%, Madrid el 5,29% arriba. Su IBEX 35 terminaba en 8.933,6 puntos, Nueva York acababa subiendo el 5,86%, el índice Nikkei subía el 0,16% en la semana. En el mercado de divisas, el euro dólar se iba a niveles de 1,0707 unidades, el euro yen a 136,17, el euro libra en 0,849 unidades y en el mercado de bonos las rentabilidades era el alemán en el 0,96%, España en el 2,03%, Estados Unidos en el 2,73%. El petróleo sigue su escalada alcista, 115,12 dólares el barril el fin de semana, subiendo el 2,98% en el acumulado semanal, y el oro acababa en 1.852,10 dólares la onza, subiendo el 0,73% semanal. Con esto lo que hacemos es dar paso a la parte de actualidad. La actualidad de la semana. En la parte de actualidad, en esta ocasión, hemos querido traerles a todos ustedes la nueva propuesta del Ministerio de Seguridad Social sobre el nuevo periodo de cómputo necesario de vida laboral para el cálculo de las pensiones que se vayan a cobrar en los próximos años. Sabemos que hay un problema con el sistema de pensiones, muy presionado está desde Bruselas el gobierno para intentar llegar a una corrección que suponga un alivio para el sistema, y esta es una nueva propuesta que hace el gobierno, y hay que comenzar hablando de un poco de historia. Hay que hablar que apenas hace 10 años el periodo de cómputo eran 15 años de vida laboral para las pensiones, los últimos 15 años eran los que se tomaban en cuenta para calcular la cuantía que se iba a cobrar de pensión. En los últimos 10 años se ha aumentado a 25 desde este momento, con lo cual se está dando mucho peso a los años últimos. En la primera se da ya un peso más ligero, a los últimos años se difiere más. Todo esto se ha hecho en función de dos criterios. Primero, el ahorro necesario para el sistema, dado que el sueldo tiende a subir con el paso del tiempo, y segundo criterio para llegar a estas conclusiones es la justificación social, debido a la posibilidad de encontrar algún año malo en los últimos años que pudiera haber perjudicado la pensión de esa persona trabajadora. Ahora el Ministerio propone una nueva idea, que es ampliar más el periodo de cómputo, y sería toda la vida laboral la que se tendría en cuenta, pero lo ideal sería llegar a este concepto de una forma paulatina para no perjudicar a los que están ya cerca de la jubilación. Afirman desde el Ministerio que el periodo de cómputo se ha de adaptar a las nuevas carreras laborales, que no van a ser constantes, van a ser intermitentes, habrá periodos de paro, de desempleo, de necesidad de cuidar a un hijo, una persona dependiente, con lo cual puede ser que cuando vuelva esa persona a trabajar lo haga con menor sueldo y se esté perjudicando, al dar mayor peso en los últimos años a las cotizaciones de los últimos años, la nueva pensión que pueda cobrar esa persona. Con lo cual esta es la justificación que está haciendo el gobierno de diferir durante toda la vida laboral y coger todos los años. Mejoraría
a las pensiones de este tipo de perfiles. ¿Esto qué pasa? Tendrá, por lo tanto, consecuencias. Hay muchos estudios ya que se están haciendo y están hablando de que la pensión podría verse disminuida en una cantidad mínima del 5%, con lo cual esto obligaría a que las personas, si no quieren ver una caída del poder adquisitivo futuro cuando se jubilen, tienen que realizar con su patrimonio en vida una correcta planificación patrimonial, una correcta planificación financiera que les haga llegar a la jubilación con un patrimonio mínimo que les permita mantener su nivel de vida en el futuro. Decisión importante, y con esto damos paso a la revista de prensa, dando finalizado actualidad. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos por el periódico Expansión. El absentismo laboral crece y se acerca a los niveles del estallido de la pandemia. Cada día casi 1,2 millones de personas se ausentan de su puesto de trabajo y solo un 75% tenía justificante por incapacidad temporal. Periódico 5 días. Mercado de trabajo. Cuando los bajos salarios no son los culpables de las vacantes, no hay soldadores ni carretilleros. El presidente de la patronal Cepime ha reprochado al gobierno el mensaje demagógico y falso de que se paga poco y que demuestra que este no piensa hacer nada. Periódico Diario de León. LATEM instala en Villadangos el segundo horno que permite duplicar la producción. El nuevo sistema reduce la generación de residuos y avanza en el proyecto de aluminio verde de la compañía. Periódico El Mundo. Iberaval recupera músculo y financia un 5% más hasta los 158 millones. El presidente pone en valor el espíritu inversor de las empresas en un marco de incertidumbre. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión, tenemos a Fran con todos ustedes. Fran, bienvenidos. Gracias. Has seleccionado Telefónica. ¿Por qué? Bueno, hemos elegido la compañía española, líder dentro del sector de telecomunicaciones en Europa, y lo hacemos por varias razones. Hemos conocido estos días varias noticias, ha habido publicación de resultados reciente y además en los próximos días tendrá lugar el pago del dividendo correspondiente al mes de junio. ¿Cuál es la noticia que nos quieres comentar? Bueno, la primera de ellas tiene relación con este dividendo al que hacíamos mención, y es que la operadora pagará, como decimos, en los próximos días el dividendo, que es el segundo tramo correspondiente o con cargo a los resultados del año 2021. Es decir, que lo hará en la modalidad de scrip dividend o dividendo flexible. Esto le permite al accionista elegir la forma en la que lo recibe y en este caso, para optar a ello, necesitamos el accionista necesita serlo a fecha de cierre del 31 de mayo. Decir que hay podemos cobrarlo de tres maneras diferentes. En primer lugar, si no hacemos nada, la compañía nos dará una acción nueva por cada 31 antiguas. En segundo lugar, tenemos la opción de lo que se denomina recibirlo en efectivo, y para ello nos abonarán 14,8 céntimos por acción. Todo ello tenemos hasta el día 9 de junio para poder comunicarlo. Y finalmente, la tercera opción sería vender los derechos a mercado. Los derechos cotizarán desde el día 1 de junio y lo harán hasta el día 14. Eso sí, ahí no tenemos un precio fijo, dependerá de la cotización que muestre en cada momento en el mercado. ¿Qué otros aspectos podemos destacar del valor? Bien, como decíamos, hace 2 semanas tenía lugar la publicación de resultados y de forma muy breve y nombrando las principales cifras, decir que la compañía obtuvo un beneficio neto de 706 millones de euros, que es un 20% menos que el mismo periodo correspondiente del año anterior, y supuso una reducción de facturación del 9%. Decir que el día de la publicación de resultados la compañía tuvo un buen comportamiento, subió casi un 5%, y sin el efecto de la fusión de O2 y Virgin que se produjo el año pasado, los ingresos mostraron incrementos de doble dígito en muchos de los países. Y finalmente, otra noticia que también ocurría además esta semana, la empresa anunciaba un contrato por 24 millones de euros con la compañía AENA, por el cual van a llevar a cabo los temas de ciberseguridad e informática del gestor de aeropuertos español. Y finalmente, ¿cómo se ha comportado en el mercado y qué opinan los expertos de cara al futuro? Sí, el comportamiento en el año 2022 está siendo realmente bueno. La compañía ha pasado de 3,85 a 4,95, que ha sido el cierre de hoy, lo que supone una revalorización del 28%. Este 4,95 de cierre de hoy no lo veíamos desde aproximadamente finales de febrero del año 2020.
En líneas generales, los resultados publicados no decepcionaron, fueron bien valorados por el mercado y las cifras, como decíamos, están condicionadas a aspectos relativos a la fusión entre Virgin y O2 que se cerró justo hace un año. Una de las buenas noticias se conoció en la publicación de resultados y tiene que ver con el dividendo, y en este caso es porque se refuerza y se confirma que se va a mantener ese dividendo para el año 2022, de la misma forma que se estima que para los próximos años la rentabilidad por dividendo de la compañía sea en el entorno del 6%. Y finalmente, para los expertos, decir que esta revalorización vivida en el inicio del año 2022 es lo suficientemente importante para restarle cierto atractivo en cuanto a potencial, si bien hay algunos analistas que aún sitúan el precio objetivo por encima incluso de 5,7 euros por acción. Pues muchas gracias, Fran, por tu aportación al programa, y con esto lo que hacemos es dar paso a la agenda financiera de la próxima semana. En la que destacamos el lunes confianza de empresas y consumidores en la zona euro, IPC de España, IPC de Alemania. El martes, confianza del consumidor en Estados Unidos, IPC zona euro, PMI manufacturero en China. El miércoles, PMI manufacturero de Alemania, PMI manufacturero de Estados Unidos. Jueves, reunión de la OPEP, pedidos de fábrica en Estados Unidos. Y por último, el viernes, PMI servicios en zona euro y ventas minoristas, tasa de desempleo en Estados Unidos, PMI no manufacturero del ISM en Estados Unidos. Esto es todo en esta ocasión. Con esto no tenemos más que despedirnos. Hasta dentro de 7 días, recordándoles que pueden seguirnos en la red www.elinversorinquieto.es. Un saludo a todos y hasta la próxima semana.